Esto pasó en el aire de la 99. Bueno, continuamos con lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de la forma en la que se comunica, en la forma en la que se posiciona tanto el político en campaña como en gestión de gobierno. Y una de las herramientas que decíamos muy utilizadas es el tema de la narración de historias, ¿no? Uh-huh. El famoso relato que hemos hablado. Sí. El sostener el relato, el sostener lo que quiere comunicar, lo que quiere contar, lo que quiere posicionar en el imaginario colectivo, el político o el proyecto político que se tiene. Se utiliza una de las técnicas, está de moda entre comillas, y que se ha utilizado bastante en los últimos tiempos, tanto en campañas electorales como en campañas de gestión de gobierno, ¿no? En el posicionamiento de la gestión. Tiene que ver mucho con lo que es el storytelling, uh-huh, que habíamos hablado hace rato. Hace tiempo, sí. Hace bastante tiempo. El storytelling decíamos que básicamente es la narración de historias, ¿no? De que nuestro cerebro está como que ancestralmente conectado con esta necesidad de que nos cuenten, o sea, volviendo un poco a la antigüedad, tenía que ver con ese tema de las fogatas y las tribus, y se reunían, ¿no? No había televisión en esos tiempos. Sí. Entonces se reunían en las noches y contaban historias, ¿no? Y la historia como que te conecta emocionalmente más que cognitivamente, ¿no? Y también por ahí tiene que ver con esto de que hablábamos mucho también de que la emoción es fundamental en el momento del voto, en uh-huh, el tema político, en el tema de adherirse a cierto proyecto político o a cierta causa, ¿no? Sí. El famoso sentimiento. El sentimiento, sí, las emociones en todo caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta construcción de relatos políticos a través del storytelling tienen algunos rasgos característicos que, bueno, básicamente la idea de hoy es nombrar, enumerar, dar algunos ejemplos de lo que son los rasgos del storytelling, ¿no? Lo escuchamos entonces. Bueno, uno de los rasgos son estas historias que respetan una estructura tripartita, es decir, que tienen un principio, tienen un desarrollo y tienen un fin, ¿no? O sea, sí, que te cuentan, te presentan la historia, en el desarrollo siempre hay un conflicto que es lo que le da el sabor, por ponerle entre comillas, es lo que le da esa tensión en todo caso para que uno pregunte, ¿y qué va a pasar? Para que uno esté enganchado, ¿no? En todo caso a la historia. claro. Y el fin o el desenlace vendría a ser la solución que se ofrece, la resolución en todo caso que se le da, y de esta manera también es más atractivo. Es como una película también. Ojo que hablar de storytelling no es hablar de inventar siempre historias, también estamos hablando de historias que vienen de la misma realidad, sí, pero están contadas en forma de cuento, ¿no? Claro. Para que nuestro cerebro las asimile en algún caso se pueden inventar. Sí. No digo que no haya quien no las invente. Es probable. Pero en otros casos se utiliza a partir de la realidad y se le da ese sentido que uno quiere, como decíamos, para ganar esta emotividad y se pueda el votante, el elector o el ciudadano adherir a nuestro proyecto político o a nuestra campaña. Bueno, las historias siempre tienen que ser concretas, ¿no? O sea, tienen que estar materializadas en objetos, en situaciones, protagonizadas por los actores, para que haya una identificación de la audiencia, ¿no? O sea, sí, es como que el objetivo psicológico de la comunicación, de que la audiencia se identifique con la historia y no la tome como propia, pero se identifique ante todo, ¿no? Sí. El uso de analogías, que lo habíamos nombrado en una anterior columna, también es importante. Este tema bueno, se me viene a la cabeza algo que pasó en Bolivia hace poco hubo un nuevo combustible uh-huh, que se implantó, en todo caso, que se está sacando al mercado, una nafta de octanaje superior al precio que está congelado y que es subvencionado. sí. Entonces el presidente del Senado salió a explicar esta aparición del nuevo combustible con 2 hamburguesas en la mano. ¿Con 2 hamburguesas? Con 2 hamburguesas en la mano. Bien. Bueno, entre cómico, pero un montón de memes en redes sociales, usted se imaginará. Pero efectivo. Sí, pero como para decir, hay ese combustible y hay otro. Ese es el uso de analogías, ¿no? Sí. Explicar con otras cosas lo que es la situación. No siempre es acertado, ¿no? Este uso a veces
es poco feliz, pero ese es el uso. Se me vino a la mente esta imagen cuando hablábamos de analogía. Pero bueno, es importante que haya este uso, ¿no? Para que sea más fácil para la otra persona entender lo que se le está contando, en todo caso. Claro, sí. Trasladarlo a la tierra, a lo terrenal. Sí, hay ejemplos de la vida cotidiana que uno ve o que uno entiende más fácilmente. Esa es la mejor forma también de que nos entiendan o de que se llegue con el mensaje. Una cosa clave en el tema del storytelling y esta narración de historias es el tema de la moraleja. Uh-huh. Usted sabe que muchas de las historias cuando nosotros éramos chicos principalmente tenía que ver con la importancia de que la moraleja esté incluida en la historia, en todo caso, en la que se cuenta por el tema de los efectos psicológicos. Uno de ellos es la aceptación y la memorización del mensaje. O sea, es más fácil de que la gente se memorice el mensaje si tiene una moraleja. Uh-huh. También ayuda a que la gente se sienta bien de haber aprendido algo a partir de esa historia. Y eso hace que al haber aprendido algo quiera enseñar a otro. Entonces viraliza el mensaje, lo comparta o lo replique en todo caso a su vecino, a su amigo, a su familiar o a alguien, ¿no? Con quien tiene contacto. Sí. Así que esto ayuda muchísimo a la efectividad y en todo caso al alcance del mensaje, ¿no? Bien, me quedan dos cosas absolutamente claras. El hecho de decodificarlo y bajarlo a la tierra, el mensaje por llamarlo de alguna manera, y también la utilización de la metáfora para que esto nos genere un sentimiento de, si hacemos tal cosa, lo que va a pasar es esto y esto que pasa es bueno. ¿Se entiende? Sí, bastante bien su lectura. Exactamente, así es como, eso es lo que se intenta también lograr a partir del uso de esta técnica de comunicación política, ¿no? Amigo, ¿tiene algo más? Sí, bueno, para cerrar, otra de las características tiene que ver con que tiene que plantear un solo tema a la vez, el tema de las emociones, siempre hablar de historias, de la vida del otro y no tanto de datos, o sea, eso de personalizar, digamos, lo que se está contando. Muchas veces en los medios acá hablamos dato, sí. A la gente no le queda nada porque tiene tanto dato en la cabeza que ya no sabe qué va a hacer con tanto dato. Entonces, si uno le habla de historias, le habla de emociones, es como que llega, se abre un poco más, digamos, el corazón y la cabeza también para escucharte y tal vez adherirse a lo que le quieres contar o lo que quieres posicionar en todo caso. Perfecto. Y como decíamos, el tema de las tramas son las cosas más familiares para uno, y esto es inspiración a la acción. Somos Radio Noticias 99.9.